Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy vamos a tratar un tema que de hecho no solo es relevante para el análisis desde la academia y desde las organizaciones encargadas o que están interesadas en esto, sino para la ciudadanía en general. Y es la propuesta a una reforma en el sistema político, que no solo es necesaria, sino que también es necesaria ampliar la discusión. Por eso entonces hoy vamos también a ver diferentes posiciones y basándonos más que todo en una propuesta que fue presentada por la Asociación Poder Ciudadano Ya. En ese sentido, hemos puesto al programa Reforma al Sistema Político una discusión necesaria. Creemos que tenemos que ampliar la discusión, que tenemos que ver efectivamente qué cosas de nuestro sistema político se pueden mejorar y de qué manera para que efectivamente podamos cada día mejorar nuestra democracia. Para eso entonces vamos a estar hoy en esta discusión con el profesor Rosales Valladares, politólogo, coordinador del Observatorio Político Nacional del CIEP. Buenas noches. También contamos con la presencia de Ilka Treminio, politóloga, profesora también de la Escuela de Ciencias Políticas y directora de Flaxo Costa Rica. Hola, muchas gracias por la invitación. También vamos a estar entonces con don Leonardo Morales Castro, empresario y cofundador de Poder Ciudadano Ya. Muchas gracias por la invitación. Y también con doña Abril Gordienko, abogada y cofundadora también del Poder Ciudadano Ya. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Bueno, y para entonces iniciar esta discusión vamos a ver la cápsula que nos prepararon para el programa de hoy.
bueno, para iniciar y antes de entrar a lo que puntualmente plantea la cápsula, que ahora lo vamos a preguntar, me gustaría, Ilka, iniciar con cuáles son esos principales problemas o condicionantes de nuestro sistema político que se ha logrado identificar en los diferentes estudios que se hacen desde la escuela y desde Flaxo. Bueno, lo que hemos podido identificar fundamentalmente es que donde existe un efecto de distorsión es precisamente en las circunscripciones de menor tamaño, que es algo que se señala muy bien en el video introductorio. Particularmente los casos que tienen 4 y 5 diputados, que son los casos de Limón, Punta Arenas y Guanacaste, donde si bien existe una distribución proporcional que está por encima de lo que la teoría nos dice, a eso vamos a ir, en realidad son, digamos, provincias en las cuales existe menos posibilidad de generar diversidad en las personas que llegan a la Asamblea Legislativa, en dos sentidos, tanto en la cantidad de mujeres que pueden llegar, porque el tamaño de la circunscripción es muy pequeño, es decir, son muy pocos diputados. Sí. Cada vez, cada uno de esos diputados que llegan por estas provincias pertenecen a un partido diferente y si las listas están encabezadas por varones, pues las mujeres que están en segundo lugar no llegan a la Asamblea Legislativa. Entonces yo diría que una de las principales problemáticas, tal como usted me pregunta, tiene que ver con la distorsión que hay en las circunscripciones de tamaño pequeño. No obstante, las circunscripciones de mayor tamaño, como es el caso de San José, distribuyen perfectamente. O sea, lo que los datos nos dicen es que el tamaño, si bien se redujo de 20 a 19, distribuye de manera proporcional prácticamente perfecta. Entonces vamos a encontrar que en el caso de las provincias que tienen más número de diputados, no hay mayor problema de distorsión en cuanto a proporcionalidad, sino que el principal problema no los encontraríamos en aquellas que tienen menor número de diputados, que son las periféricas. Ya. Abril, en este contexto ¿verdad? De lo que plantea Ilka, efectivamente ¿verdad? De problemas o condicionantes que ustedes desde Poder Ciudadano ya también ¿verdad? Tienen ¿verdad? Toda una discusión. Me interesaría que nos explique cuáles son los objetivos de Poder Ciudadano ya y cómo nace ¿verdad? En esta discusión también de reforma al sistema político. Bueno, pues nace un poco de un sentimiento que creemos que compartimos con una gran parte de la ciudadanía costarricense, de lejanía con la clase política, de legitimación, de desconexión entre lo que la clase política está discutiendo e incluso decidiendo y lo que la ciudadanía espera de ellos. Y veníamos viendo el Latinobarómetro cómo demuestra que hay un desapego hacia la democracia, hacia los partidos políticos, una asamblea legislativa cada vez peor calificada, y comenzamos a cuestionarnos qué podíamos hacer como ciudadanos, si podíamos aportar en algo y por dónde, ¿verdad? Es un poco abrumador, donde uno dice cómo uno como ciudadano puede aportarle algo al sistema político y a la gobernanza del país. Y nos dio una luz por ahí, y los primeros que lo vieron fueron mi compañero Leonardo y otro de los compañeros que se llama Gonzalo Madrigal, que vieron un artículo por ahí que sugería que un cambio en el sistema de elección podría ayudar a mejorar la calidad del desempeño de la Asamblea. Como éramos totalmente legos en esto, buscamos un poco de guía, y una de las primeras personas cuya puerta tocamos es un politólogo sumamente respetado, Constantino Urcullo, quien en ese momento abogaba por la aprobación por la adopción del sistema alemán. Nos tocó verlo en el Tribunal Supremo de Elecciones junto con un magistrado alemán invitado por el tribunal. Nos tocó verlo en la Facultad de Derecho. Yo soy profesora de la Facultad de Derecho y él fue como invitado de la Cátedra de Derecho Constitucional también a hablar de estos temas, y tocó el sistema alemán. Entonces nos reunimos con él, nos dio bibliografía, nos sugirió por dónde caminar y leer, y ahí empezó una investigación que duró cerca de año y medio, hasta que pues esto lo hacíamos en el tiempo libre. Todos somos, claro, primero somos un grupo pequeño y segundo somos personas, todos trabajadores profesionales, y en el tiempo libre estudiábamos, nos reuníamos y tratamos de construir una propuesta que tuviera rigor científico, cuantitativo, cualitativo, dentro de, por supuesto, de las posibilidades de nuestro grupo. Claro, y efectivamente en esa propuesta, Leonardo, ¿cuáles son esos puntos centrales que lograron identificar en todo este, digamos, proceso de evaluación para elaborar la propuesta? Bueno, uno de los valores del sistema en vigor es la proporcionalidad. No es tan buena como sus defensores afirman, pero es un sistema de característica proporcional.
Sin embargo, carece de representatividad. Nosotros sostenemos que se ha venido produciendo una brecha entre el electorado y la clase política. El elector no es protagonista del proceso electoral. Gracias a que la elección de diputados coincide con la elección de presidente, entonces eso la dinamiza y produce un efecto arrastre. No se produce un mayor abstencionismo en la papeleta de diputados. Yo por lo menos soy un convencido de que si la elección para diputados no coincidiera con la elección para presidentes, el abstencionismo sería mucho mayor. No tengo cómo probarlo, pero lo intuyo y me baso mucho en lo que ocurre con las elecciones de alcalde. Entonces, esa brecha entre la clase política y el elector es algo que debilita la democracia. Digamos que la democracia nuestra es una democracia mediatizada, disminuida, precisamente porque el sistema político le niega ese carácter al elector. Esa es nuestra principal preocupación. Entonces dijimos, bueno, ¿qué se puede hacer? Recurrir a la división territorial electoral en distritos electorales parecía una opción muy conveniente, pero sin embargo, todos aquí sabemos que los sistemas políticos que se basan en distritos electorales solamente tienden a privilegiar a los partidos mayoritarios. Sí. Entonces era un poco elegir un remedio que podía ser peor que la enfermedad. Bueno, tengo que ir a una pausa, pero al regresar, Rochay, me gustaría que, con base a lo que ya Leonardo planteó, ¿cuáles son las principales dudas que desde la Escuela de Ciencias Políticas, ¿verdad?, la maestría, bueno, y los posgrados tienen con respecto a esta propuesta? Pero vamos a ir a una pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. Continuamos acá en Sobre la Mesa, reforma al sistema político, una discusión necesaria. Antes de ir a una pausa, Leonardo nos explicaba los principales puntos de la propuesta. Y bueno, y la consulta a Rochay es que, ¿cuáles son las dudas que surgen ante la propuesta planteada? Sí, no hemos hablado tampoco de la propuesta central de Poder Ciudadano, sino de la motivación, y creo que ese es un buen punto de partida en el que coincidimos. Justamente ahora venía revisando uno de mis últimos artículos que publicamos en conjunto con la participación de doña Abril, de Constantino Urcullo, de Sergio, nuestro querido colega Sergio Araya, muchas gracias, y además gran politólogo y analista, dicho sea de paso. En la revista número 20, la revista jurídica número 20 del Tribunal Supremo de Elecciones, eso ya hará del 2015, por ahí, 2016, y repasaba justamente también el artículo de doña Abril referente a una preocupación de Poder Ciudadano por, en términos generales, mejorar la representatividad del sistema representativo actual nuestro. Y en eso claramente me fijé o recordé mi artículo y se refería al mismo tema, ¿verdad? Problemas de representación se llama, lo cual nos hace pensar que desde hace mucho tiempo, no solo nosotros claramente, sino desde otros ámbitos, cuando digo nosotros es no solo la academia, ¿verdad?, u organizaciones de la sociedad civil, sino el ciudadano de a pie, como llamamos nosotros, claramente está preocupado por ese enorme distanciamiento que siente con aquella persona que se supone lo representa en sus intereses. Entonces, claramente, ya desde ese diagnóstico que podría ser común, por supuesto que hay diferencias, ¿verdad? Y tienen que ver, yo no sé por qué nos cuesta tanto hablarlo, en las ciencias sociales quizás menos, pero tiene que ver con las posiciones epistemológicas que tengamos frente a un problema, ¿verdad? Y en la democracia básicamente se decantan en dos grandes grupos. Si tenemos una visión de democracia
en donde pensamos que más es mejor, ¿verdad? O donde tenemos una visión de democracia que pensamos que para mejorar una supuesta gobernabilidad, menos es mejor, ¿verdad? Entonces, desde ahí volví a revisar la revista y me encuentro el texto maravilloso de mi querido profesor Dieter Nolen en Alemania, en la Universidad de Heidelberg, y él recuerda que ellos también, él y nada más ni nada menos que Giovanni Sartori, a quien ustedes citan, tuvieron una diferencia de principio cuando conceptualizaban, ni siquiera operacionalizaban el sistema electoral desde esas dos posiciones. Entonces, por ejemplo, una gran diferencia de principio, y hay más, nos vamos a referir a ellas, es la búsqueda de lo que Poder Ciudadano llama un sistema mixto proporcional, ¿verdad? Desde la teoría de Giovanni Sartori, pero desde la teoría de Dieter Nolen, ¿verdad? Es un sistema mixto mayoritario. Tenemos, y ya lo vamos a ver, en la composición de 42 puestos a elegir en la Asamblea de 84 posibles, 42 por mayoría y otros 42 por el sistema proporcional, ya estamos cambiando la proporcionalidad que en este momento tiene en la totalidad de sus curules la Asamblea Legislativa. ¿Me explico? Sí. De principio. Entonces, y podemos discutir entonces qué es mejor, mayor representatividad, mayor legitimidad, mayor participación, mayor eficacia y mayor simplicidad. Estoy citando los 5 principios de todo sistema electoral y en la que coinciden Nolen y Sartori, de las pocas cosas en que coinciden. Yo, y me parece que mis compañeros, quienes suscribimos una carta pensando en advertir algunos de los posibles efectos no deseados, eso debo decirlo, yo no creo que Poder Ciudadano tenga una intención perversa de presentar y de empeorar el sistema electoral, que eso no nos pasa por la mente, jamás. Pero sí advertir con esa carta que se llama No todo lo que brilla es oro, y que suscribimos varios personas que nos hemos dedicado al estudio de los sistemas electorales, advertir algunos efectos que el propio sistema alemán, reconocido por Dieter Nolen, tiene. Sí. ¿Verdad? Entonces, es como importante plantear que hay un diagnóstico, digamos, que compartimos plenamente y que además deberíamos, como ciudadanía, agradecer, porque la última reforma electoral que hubo fue la del 2009, que se publicitó como la gran reforma electoral del país, después de 9 años de transitar el tortuoso camino legislativo, y así pongo yo un artículo en el año 2008, dicho sea de paso, se aprobó una reforma, y creo que esa también va a ser la principal diferencia, las prioridades. Sí. Nosotros consideramos que hay 4 prioridades que no han sido discutidas en este país por diversas razones, empezando por las posiciones epistemológicas o ideológicas, porque convino a un sistema bipartidario, por ejemplo, entonces no se discutieron reformas electorales sustantivas durante 40 años, pero que ahora se deben discutir, en función también de la interrelación que sabemos existe en el sistema político entre sistema electoral y sistema de partidos políticos. Hoy tenemos un sistema de partidos fragmentado, multipartidario o pluralista en la Asamblea Legislativa, y no hemos cambiado efectivamente el sistema electoral. El sistema electoral debería adaptarse también a esos cambios del sistema de partidos políticos. Abril, yo quería referirme a algo que ya Rotzai planteó, y ahora le doy también la palabra a Leonardo, y es que la propuesta plantea la necesidad de aumentar la cantidad de diputaciones, ¿verdad? Consideran que la cantidad contribuiría a mejorar la calidad de la labor legislativa, ¿verdad? ¿De dónde es que se obtienen, digamos, la cantidad de 84 diputaciones? ¿Dónde es que surge? Y si consideran que es la más indicada para resolver esos problemas en el Parlamento, que creo que por ahí es como la base. Tal vez doña Abril nos puede ampliar ese tema y don Leonardo nos colabora. Quiero aprovechar el comentario de Rotzai para decir que para Poder Ciudadano ya es ya un logro que nos alegra muchísimo haber puesto este tema sobre la mesa de discusión nacional. Como decía la cápsula que ustedes pasaron al principio, hace muchos años que no se toca el sistema electoral y político costarricense. Sé que hay muchos diagnósticos, sabemos que hay muchos diagnósticos, que hay muchos estudios, pero poco se habla fuera o de los claustros académicos o de los grupos políticos
o de ciertos círculos pues, que tienen el beneficio de dominar el tema y de conocerlo muy bien. A nosotros nos tomó muchos años de estudio y por supuesto que no pretendemos alcanzar el nivel de conocimiento de quienes son expertos realmente en la materia, pero sí logro ver que así como cuando hay 2 abogados o 3 o 4, hay 2, 3 o 4 posiciones que pueden ser contrapuestas, yo creo que en la ciencia política ocurre lo mismo. Y podría citar autores que no solo Sartori, sino otros que investigamos, como Shugart, Kerry, otros que apoyan o que le ven muchas bondades al sistema que nosotros proponemos. También hay que distinguir entre el sistema mixto paralelo y el sistema mixto, no sé cómo se dice, unido, concatenado, que es el que nosotros proponemos. Pero creo que ni aquí nos va a dar tiempo de entrar a ese nivel de tecnicismo y probablemente no voy a poder competir ni Leonardo ni yo con el nivel de conocimiento, pero sí le puedo decir que le hemos dedicado mucho estudio. Yo planteé incluso estos temas cuando hice mi maestría en Harvard, lo hablé con James Manbridge, lo hablé con Mainwaring, que estuvo aquí en Costa Rica, por cierto, hace unos 20 y algo de años, que el presidente Rodríguez trató también de proponer una reforma electoral y el profesor Mainwaring vino a asesorarlo y era algo también cercano a un sistema mixto. Así es que sí, esto es algo que se viene sintiendo, ¿verdad?, en el aire y que la sociedad de alguna manera, consciente o inconscientemente, lo viene demandando, pero al mismo tiempo lo viene evadiendo. Y por eso es que llevamos tantos años, por ejemplo, con un mismo número de diputados que claramente, y creo que en eso estaremos de acuerdo, es escaso para las necesidades del país y para la cantidad de población del país. De hecho, el constituyente en el 49 había propuesto un sistema de indexación automática de crecimiento de la Asamblea Legislativa. Una vez superado el 1.000.000 de habitantes, tendrían que aumentarse en un diputado por cada 30.000. Eso se cambió en el 61, nosotros nos leímos las actas, y fue muy interesante que la forma como llegaron de 45, que eran los que había en ese momento, más 15 suplentes, a 57, no fue muy científica, fue realmente muy pragmática. Convirtieron a los suplentes en propietarios y eliminaron 3 porque querían un número divisible entre 3 y que fuera impar. Nosotros llegamos al número de 84 porque estudiamos hay varias propuestas. Si siguiéramos la del constituyente andaríamos por los 140 y pico de diputados en este momento. Pero hay otros estudios, entre esos uno de las universidades de Toulouse y la Northwestern de Chicago, que en los 90 le sugirieron, estudiaron todos los parlamentos del mundo y le sugirieron a cada país el número adecuado de diputados según ciertos criterios. Y a Costa Rica le recomendaron 114. A nosotros eso nos pareció totalmente inviable, ¿verdad? Proponerle al país tener más de lo que menos quiere o de lo que menos le gusta, ¿verdad? Tristemente es así. Y de lo que está menos legitimado. Exacto. Entonces sabíamos que proponer 114 no iba a ser viable. Entonces nos pareció que un aumento de un 50% podía ser un número más digerible y por ahí más o menos fue que llegamos a los 84 diputados. Bueno, tal vez para que también podamos profundizar sobre cómo sería efectivamente esa elección de la cantidad de 84 diputaciones, vamos a ir a una pausa para que no cortar a nadie. Estamos acá en Sobre la Mesa, una reforma al sistema político, una discusión necesaria. Ya regresamos. Reforma al sistema político, una discusión necesaria. Estamos acá en Sobre la Mesa con Rotzai y Ilka, profesores de la Escuela de Ciencias Políticas, y con Abril y Leonardo de Poder Ciudadano ya. Antes de ir a una pausa, no le di la palabra a Leonardo, que se quería referir a algo de lo que Rotzai había planteado. Y bueno, y también quedaba sobre la mesa si cantidad efectivamente va a tener una implicación sobre calidad, que me parece que también nos podemos referir, ¿sí? Gracias. Sí, yo quería referirme a lo que dijo Rotzai en relación con que el sistema que proponemos en vigor en Alemania y en vigor en Nueva Zelanda desde el año 1998 tiene un componente
proporcional y un componente mayoritario. Eso no es cierto. El sistema mixto proporcional es esencialmente un sistema proporcional. El valor predominante del sistema mixto proporcional es la proporcionalidad. El elector tiene dos votos. No vamos a ocupar tiempo del programa explicando la propuesta. La propuesta está perfectamente explicada en nuestro portal de internet. Pero el elector tiene 2 votos. El primer voto vota por el candidato en su distrito electoral y el segundo voto vota por la lista partidaria en donde él elige el partido de sus simpatías a nivel nacional. Es el segundo voto el que determina la composición de la Asamblea Legislativa, de manera mucho más proporcional porque no adolece de las carencias que señalaba Ilka al inicio. Entonces, si un partido político reúne el 20% de los votos válidos emitidos en todo el país como una sola circunscripción, entonces va a obtener muy aproximadamente el 20% de las curules. No sabemos los nombres de esos diputados. 20% serían entre 16 y 17 diputados. Sin saber los nombres de esos diputados, sin haber vinculado curul con un nombre, sabemos que ese partido político eligió 17 diputados. Cualquier partido que supere el umbral del 4% va a tener una asignación de escaños proporcional a los votos emitidos, de manera que el sistema propende a la justicia electoral. Y bueno, ese es un umbral que fijamos nosotros. En Alemania y Nueva Zelanda es 5%. Nosotros consideramos que para equiparar que toda la legislación electoral estuviera conectada, como el 4% es lo que se determina para tener acceso al financiamiento electoral, pues consideramos que ese era el umbral que se podía colocar. Hay autores que consideran que el 3% debería ser el mínimo, que menos de eso equivale a no tener umbral. Y eso es algo de lo que se podría perfectamente discutir. Bueno, efectivamente, de hecho, uno de los planteamientos que se hace es la discusión sobre el tema de la proporcionalidad y la representatividad. Tal vez Ilka ahí nos pueda, digamos, explicar cuáles son las diferencias de lo que nos estaban planteando en la propuesta de Poder Ciudadano Ya. Sí, a mí me gustaría tal vez enfatizar en los problemas que yo veo en la propuesta. Digamos, un poco compartiendo con lo que ustedes han dicho, hay preocupaciones sobre el modelo y el sistema electoral. Sin embargo, la propuesta tiene, digamos, una serie de supuestos que no están empíricamente bien sostenidos. Lo primero, y me refiero un poco a lo que decía antes Abril, tiene que ver con los autores de la ciencia política nunca van a señalar bondades o perjuicios de los sistemas electorales, porque lo que vamos a hacer siempre es medir a posteriori cuáles son los efectos que tienen el sistema de partidos sobre el comportamiento del electorado, etcétera. Cuando decía antes, Leonardo, que existía un efecto de proporcionalidad en el modelo del sistema proporcional, que es el que proponen, en realidad no es más proporcional que la cuota Hare o la cuota GER. La cuota que nosotros tenemos desde 1949 es la fórmula matemática electoral más proporcional de todas, la más proporcional de todas. En el caso de Costa Rica, tiene una barrera electoral y esa hace que sea un poquito menos proporcional. Entre algunos de los autores que mencionaba también Abril, que son Shugart y Tagapera, ellos dicen, para poder estimar cuál es el nivel de representación de los partidos políticos en un sistema electoral, vamos a decir matemáticamente que es el número de partidos que ganan en una provincia, por decir el ejemplo costarricense, el número de partidos que ganan en una provincia es igual a la raíz cuadrada del número de diputados que se eligen en esa provincia. Y eso nos va a indicar el porcentaje o el número de representatividad de los partidos políticos. En el caso de Costa Rica, si nosotros lo hacemos el ejercicio, nos vamos a encontrar que todas las provincias superan el umbral teórico, es decir, todas las provincias distribuyen más diputados que los que se distribuyen teóricamente para un sistema proporcional. Es decir, no existe un modelo posible
que sea más proporcional que el que nosotros tenemos. Pero usted sí conoce el índice de Gallagher, estoy segurísima. Correcto, pero este es el que está probando, no el nivel de, digamos que el índice de Gallagher lo que nos está probando otra cosa. Lo que nos está diciendo es la representación de los partidos. Es decir, nuestro sistema... No la proporcionalidad. Correcto, no nuestro sistema pero esto hace, claro, pero esto tiene un efecto sobre la proporcionalidad en el sentido que más partidos políticos llegan a la Asamblea Legislativa. Ahora, hay otra cuestión que tiene que ver con esto, y es que en las circunscripciones uninominales está probado que generan un efecto sobre el género, además de que generan un efecto de mayoría sobre el género, es decir, menos mujeres llegan a la asamblea porque el comportamiento de los partidos es siempre poner en el primer lugar a los varones. Claro. En el año 2016, Juan Manuel Muñoz y yo hicimos la ponencia sobre los efectos de la cuota y de la ley de paridad en las circunscripciones electorales para Costa Rica, y nos dimos cuenta de varias cosas, siguiendo la literatura anterior, entre ellos la de doña María Eugenia, del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia María. Sí, exactamente, lo dije. Siempre se dice que el enredo sí. Incluyendo, digamos, todo el estudio que se había venido haciendo de los cambios en las reformas electorales y además los pronunciamientos que había hecho el tribunal tratando de ser activista, como jueces activistas en el papel de la mujer. Y lo que nos encontramos es que realmente las mujeres llegan a un número superior a más de 2 dígitos después de las cuotas, pero después de la resolución que hace el tribunal sobre las cuotas. Antes no. Porque antes los partidos políticos simplemente las desobedecían. La tentación de los partidos políticos es dejar a las mujeres afuera, y este proyecto de ley carece de la visibilización de las mujeres, no está. Entonces nosotros quisiéramos decir, bueno, el proyecto podría mejorar, pero no está. Ilka, entonces, me encanta la iniciativa que usted lo diga, no porque está. nosotros siempre hemos dicho que el proyecto puede mejorar. La única razón por la que no citamos el género es porque la Constitución política no lo cita, y simplemente, no sé, estábamos reformando la Constitución y tal vez en ese momento no se nos ocurrió que podíamos haber hecho ese aporte. Pero en cuando el se nos las hizo, mujeres no podemos invisibilizarlos. Por supuesto, imagínense que el año pasado terminar tal vez con un elemento sobre las observaciones al proyecto. El último tiene que ver con la reelección de los diputados. Nosotros hemos medido a partir de los índices de poder legislativo y presidencial que Costa Rica es un sistema presidencialista débil, ¿verdad? Sí. Pero si además tenemos reelección de los diputados con posibilidad de permanecer en el poder hasta 12 años y tenemos un presidente que no se puede reelegir, lo que estamos dando es mayor cuota de poder al Parlamento con respecto al presidente. Entonces, imaginemos un presidente que llega a su primer año de gobierno con un 20% de los diputados que están en el 5º año de gobierno. ¿Cuál es la relación de poder cuando estos diputados ya tienen una experiencia en la institucionalización de la Asamblea Legislativa, una red clientelar en sus distritos de elección directa, ¿verdad? Y además, por lo tanto, el presidente tiene que empezar a pactar con una experiencia que él carece. Entonces, a mí me parece que la reforma en ese sentido es una reforma que no es congruente con toda la institucionalidad. Ariel quería referirse, evidentemente. Sí, no, me parece interesantísimo, importantísimo, y me encanta que podamos tener esta conversación que habríamos querido tener desde hace muchísimo tiempo. Nosotros esta propuesta la hemos publicado en la página web, nos han invitado a entrevistas en periódicos desde el año 2013, y nos hubiera encantado tener todos estos elementos que ustedes están aportando para incluso cuando se presentó el proyecto de ley haberlo presentado todavía mejor y con todas las contribuciones que ustedes le podían hacer. El tema de paridad en particular, para mí personalmente ha sido muy importante. Uno de mis trabajos finales de maestría en la Escuela Kennedy de Harvard fue sobre el tema de paridad de género. Estudié los casos de México y Bolivia, que tienen sistemas también mixtos y que han logrado paridad. Y conversé de hecho con una de las principales estudiosas del tema de género en América Latina, probablemente usted la conoce, Magda Hinojosa, y ella y Jennifer Piscopo han hecho muchísimo estudio sobre eso, y es muy interesante ver cómo México y Bolivia, que tienen, digamos, una historia compartida con América Latina en cuanto a pensar que los partidos políticos son clubes de hombres, ¿verdad? Cómo lograron identificar los portillos legales, cómo lograron identificar dónde estaban las barreras para las mujeres, y al final resulta que, claro, se consagra a nivel constitucional, y ese fue uno de los grandes logros de México y también de Bolivia, y como le digo, se identificaron portillos legales, se prohíbe lo de las Juanitas y se prohíbe otra serie de fenómenos que estoy segura que usted conoce bien, y lograron la paridad. Eso a mí me dio muchísima motivación, me permitió ver
que en realidad es dentro de los partidos donde más hay que trabajar y que no podemos renunciar a tratar de mejorar la legitimación del poder legislativo del país solo por un temor que no está necesariamente 100% justificado, porque hay países que tienen la experiencia de que sí se puede lograr con un sistema mixto la paridad. Que hay que trabajarlo, trabajémoslo. Que hay que buscar esos portillos legales, busquémoslos. Que hay que cerrarle las puertas a los patrones patriarcales de los partidos políticos, por supuesto que hay que hacerlo, y me cuenta como la primera que quiero trabajar en eso. Yo pienso que una persona como doña Elizabeth Odio, doctora catedrática de esta universidad, actualmente magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no le hubiera dado el apoyo que le ha dado, por lo menos a esta discusión y a que se impulse la discusión de este proyecto en la Asamblea, si ella sintiera que el proyecto es regresivo, como se ha dicho, que no lo es, no es regresivo, en términos de paridad. Que hay que trabajar para garantizar que esos logros que se han hecho hasta ahora se mantengan, por supuesto que hay que hacerlo. Claro, estamos acá sobre la mesa, reforma al sistema político, una discusión necesaria. Efectivamente, se han planteado algunos temas ya álgidos, ¿verdad? En esta discusión vamos a ir a una pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando diferentes propuestas con respecto a una reforma a nuestro sistema político. Para Abril y Leonardo, un poco, ¿verdad? Ya no está como en la agenda legislativa el proyecto como tal, ¿verdad? Ha perdido un poco como el momento, ¿verdad? En ese sentido. ¿Cuál es el siguiente paso que Poder Ciudadano está planteando, ¿verdad? Y cuánto es, digamos, las posibilidades o la ampliación de la discusión para modificar el proyecto, para incluir otras propuestas, ¿verdad? Ampliar la discusión a los señalamientos que ya se han realizado, digamos, para ambos, tal vez, don Leonardo, que no habló en el bloque pasado. Bueno, para nosotros lo importante es que la sociedad discuta el proyecto, que se le dé la oportunidad de que el proyecto se discuta, y con la discusión vendrán mejoras, ciertamente. Para nosotros está claro que el sistema político en vigor es disfuncional. Tenemos un presidente que llegó a la presidencia obteniendo el doble de votos de su contendor y tiene 10 diputados en la Asamblea Legislativa. Es un sistema presidencialista debilitado, como decía Ilka al principio. No sé si esa fue la palabra que usó, pero ese es el concepto. Un partido político que tenía 9 diputados en el gobierno anterior tiene hoy 1. Un partido político que tenía 1 diputado en el cuatrienio anterior tiene hoy 14. Bueno, ya los perdió porque se escindió. Pero esta es otra cosa. El transfugismo político es una señal de disfuncionalidad, dificulta la gobernanza, no hay coherencia en los partidos políticos. Entonces, hay que vigorizar el sistema político. No podemos esperar otros 60 años para tener esta discusión. Tal vez, Abril, sobre cuál sería como el procedimiento ahora para mejorar la propuesta, hacer cambios. El camino legislativo se sale completamente de nuestras manos, ¿verdad? Pero nosotros lo que hemos sentido es que hay un gran interés en el tema. Acuerdo o no, hay interés. Y hay, como decía bien Rotzai al principio, hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo, y para nosotros lo importante es construir lo mejor que se pueda ofrecer a Costa Rica. Nosotros pusimos una propuesta sobre la mesa mejorable, y si sale algo todavía mejor, maravilloso. Si no se trata ni siquiera aquí de quién es el papá o la mamá de la criatura, sino cómo va a ser la criatura y que sea la mejor criatura para el país, ¿verdad? Que sea algo que realmente nos devuelva aires frescos a la democracia, que nos devuelva confianza en nuestro sistema político, y ninguna reforma electoral por sí sola va a lograr revigorizar el sistema político. Se requiere trabajar desde los partidos, fundamentalmente. Probablemente una ley de partidos podría ayudar. Hay que trabajar el financiamiento, hay que trabajar el lobby. O sea,
Ilka mencionaba algo que me parece interesantísimo, el pensar si entonces, si la reelección de los diputados no debería venir aparejada tal vez entonces de la posibilidad de la reelección presidencial, o si vamos a condenar a nunca tener una carrera parlamentaria para no afectar la fortaleza del presidente, o si le podemos dar más fuerza al presidente. En fin, son muchos los temas y yo me siento feliz de que los estemos hablando así, públicamente, y ojalá se den muchos más foros y oportunidades como esta. Bueno, y también hoy que se cumplen 70 años del voto femenino, que además es muy importante, y hablar de una discusión de la reforma al sistema político hoy, además simbólicamente dice mucho, ¿verdad? Y que tenemos también que garantizar que efectivamente, como decía Ilka y Abril, se mantenga. Y en esa lógica, Ruchay, Ilka, ustedes tienen, digamos, evidentemente observaciones a la propuesta, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos cambios, más allá de la propuesta, que ustedes plantean necesarios para mejorar esa representatividad en la Asamblea? Y algunas personas piensan que eliminar el subcociente es un primer paso. ¿Estarían de acuerdo con eso, Ruchay? Sí, nosotros concluimos nuestro pronunciamiento con 4 reformas que son justamente las más sensibles en todo proceso de reforma electoral del año. Hay un estudio, les recomiendo que le podamos echar un ojito, como decimos, que es el proyecto de reforma política.org, auspiciado por la OEA, pero en que participan IDEA Internacional, IDHKPL, el Instituto Mexicano de Estudios Electorales, el TRIFE, bueno, el que es ahora el INE, antiguo IFE, etcétera. Una gran cantidad de organizaciones. Se llama Proyecto Reforma Política.org. ORG, sí, es ORG. Sí, ORG, sí, probablemente. En ese, por cierto, una importante fuente de consulta de política y legislación comparada. Recientemente lo utilicé para lo que les voy a contar, y es que me llama la atención que pretendemos atribuirle, en efecto, y eso creo que es una advertencia importante de Abril, pretendemos atribuirle a las bondades o maldades, o digamos, como digo yo, efectos no deseados del sistema electoral, toda la resolución o eventual reforma del sistema político al que todo el mundo se ha referido, creo que indistintamente el sistema electoral, y hay que tener cuidado. Repito, el sistema político tiene muchos subsistemas. Sí. Uno de ellos es el sistema electoral, y el sistema electoral, en efecto, por sí mismo, no resuelve todos los problemas del sistema político. Aquí se han hecho referencia, desde el punto de vista técnico-teórico, a problemas de la forma de Estado, ¿verdad? Dicho sea de paso, Alemania es un Estado federal, ¿verdad? Nosotros no, somos un Estado unitario. Nos hemos referido a el presidencialismo en todas sus distintas variantes. De todos los países de América Latina, no hay uno solo que no lo sea, en contraste con Alemania, por ejemplo, y la mayoría de los países de Europa. Entonces, por eso los remito al proyecto, porque lo que hace es política comparada en términos de las experiencias que desde el año 1978 al año 2015, inclusive, se han experimentado en América Latina. Y resulta que nuestro continente se ha movido terriblemente en términos de reformismo electoral. Costa Rica siendo uno de los más bajos, dicho sea de paso, y más estables, comillas, como si no estoy valorándolo, si eso está bien o mal. Pero el tema es que siempre se dejan de lado, o por lo menos se procura evitar dentro de la discusión de la clase política los siguientes 4 temas. El primero, y por supuesto más importante, y que menos le conviene hablar a la clase política, es el financiamiento. El esquema perverso de financiamiento que hoy tiene en procesos judiciales a la inmensa mayoría de los partidos políticos, por lo menos relevantes. Absolutamente. Y ese tema es convenientemente omiso. Eludido. Y eso afecta desde el gobierno hasta el sistema electoral y los partidos políticos. Claro, y grupos de presión que también ponen resistencia. Los poderes fácticos, claro, ¿verdad? Que se benefician también del estado de esas cosas. Segundo, la circunscripción que nos ha tenido prácticamente ocupados la mayor parte, o las circunscripciones, o lo que llamaríamos la geografía electoral. Hay problemas técnicamente llamados de desproporcionalidad, o de todo sistema electoral es desproporcional, ¿verdad? No hay proporcionalidad perfecta. Perfecto. Pero hay unos más proporcionales que otros. Voy a leer, en efecto, la página de Poder Ciudadano, porque la explicación que me hace don Leonardo
tampoco la que yo entendí, y sigo sin entender. Es un sistema que en la distribución binominal, o eventualmente con los residuos que queden para distribuirse entre los partidos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos, sigue siendo mayoritario. Pero bueno, eso ya lo vamos a discutir. El malaporcionamiento, como se llama técnicamente, que es cómo está mal distribuidos los pedazos de representación que hay en el país y de cómo se derivan ellos, es más que evidente por los números. O sea, Ilka solo se refería a una circunscripción, pero en este país solo tenemos 2 circunscripciones grandes. ¿Cuál sería el ideal? Que todas las circunscripciones, que todas las circunscripciones, porque cuando hacemos diseño institucional electoral, la circunscripción o el tamaño lo llamamos en realidad magnitud, porque lo que estamos evaluando no es la relación cantidad de habitantes y curul por ocupar específicamente, sino la cantidad de curules que salen de ese pedazo de tierra, digamos, o pedazo de territorio. Y el ideal es que todos fueran mayores de 10, ¿verdad? Que tuviéramos en el país todas circunscripciones grandes, cosa que ningún país lo ha hecho, dicho sea de paso. Pero ese es el camino ideal. Entre más pequeñas son las circunscripciones, peor. Ese es el tercer tema. Y el otro, que también está dentro del proyecto, que deberíamos estar discutiendo, pero que la gente, hablemos, la clase política, se niega sistemáticamente a discutir, es el sistema de presentación de candidaturas y votación. Abrimos o desbloqueamos las listas, por ejemplo. Tenemos voto preferente con los efectos perniciosos que tiene para la mujer. Hablemos de eso, ¿verdad? Si queremos hablar, hablemos. No hagamos o no corramos el mismo riesgo que corrió la clase política durante 10 años. En este país, a partir de la introducción de una iniciativa del Tribunal Supremo de Elecciones con apoyo de CAPEL, que fue la del 2001, y que se aprobó hasta el 2009, como yo escribí en algún lado, porque quitaron el tema de la plata, si no ahí seguiría pegada. Por eso no es conveniente. Discutamos las cuestiones de fondo. Algunos colegas se me enojan cuando yo digo que la reforma del 2009 fue descafeinada. Es una reforma light. No tocó esos elementos que han sido científicamente, porque iba a citar ahora a Bacon, ¿verdad? Entre 2 opiniones, la ciencia. Y yo me remito a la evidencia empírica. Y estas fórmulas han corrido desde hace mucho rato y desde hace mucho tiempo. Pero no le atribuyemos. ¿Cómo se le dice? Sí. No le atribuyamos. Atribuyamos, gracias. No le atribuyamos al sistema electoral lo que no puede hacer. Honduras, Proyecto Estado de la Región 2008, decía, ningún país centroamericano, 2008, ningún país centroamericano ha avanzado más en su reforma electoral que Honduras. Y ustedes saben qué pasó en el 2009 y ustedes saben lamentablemente cómo está viviendo Honduras hoy. Okay. Ilka. Sí, a mí lo que me gustaría señalar es que es importante que la reforma tome en cuenta la variable de la cultura política, en el sentido que si nuestro sistema ha sido y ha permanecido estable con un modelo presidencial unitario, centralizado, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hacer una transformación radical en cada una de estas concepciones? Es decir, un sistema mixto proporcional implica una doble lista, pero esa doble lista funciona muy bien en modelos federales, como señalaba antes Rutzai. En modelos unitarios no tenemos el modelo. Ahora, la siguiente cuestión tiene que ver con si vamos a trabajar bajo un modelo presidencialista, entonces pensar que se mantenga la fortaleza en el presidencialismo, es decir, en la figura del Ejecutivo con respecto a un balance y control en el Legislativo. De lo contrario, deberíamos entonces pensar en un modelo distinto del sistema presidencial. Y lo siguiente es que las circunscripciones, en el caso costarricense, que están en las provincias, no tienen una representación de territorio porque el mandato es de una representación nacional. Entonces, si no se está alterando esos elementos y si además esos elementos obedecen a la cultura política, realmente generar una reforma de este tipo lo que va a provocar es una confusión muy importante en el electorado, pero además un comportamiento oportunista de parte de los partidos políticos, es decir, cómo los partidos toman provecho y ventaja inmediatamente de la fórmula para poder potenciar la mayor cantidad de diputados posibles que pueden llevar. Estos modelos, el principal riesgo que tienen es la existencia de partidos aplanadora, que es fundamentalmente un partido al nivel nacional que inscribe unidades clonadas bajo otras siglas u otros nombres en los niveles territoriales, pero que hay previamente una pactación de la coalición en el formato de gobierno. Y por lo tanto el gobierno está representado por 20 partidos políticos, ¿verdad?, que forman uno solo. Entonces, si no hay una apropiación ciudadana, si no hay un avance en que eso, digamos, esté atado, vinculado a la cultura política, los que van a tomar ventajas
son las personas que manejen de manera oportunista el modelo electoral con respecto o por encima de la propia cultura política. Bueno, muchísimas gracias Ilka, Rotzai, Leonardo y Abril por estar acá en Sobre la Mesa analizando un tema efectivamente tan importante y que todavía falta muchísimo por discutir sobre la reforma del sistema político. Creo que efectivamente... Que no sea la última vez. Que no sea la última vez, de hecho tocamos 2 puntos de todos los que realmente se podrían tocar, así que pues muchísimas gracias por haber estado acá y esperemos que podamos hacer pronto otra discusión con respecto a otros puntos. Muchísimas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. A ustedes. Si pudiera citar la página web de Sí, ¿cuál es? Es Rápidamente. poderciudadanocr.org, poderciudadanocr.org. Okay. Bueno, y muchísimas gracias Hay mucho material. a todas las personas en sus casas. Les esperamos la próxima semana.